Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nicole Castillo. El día de hoy voy a hablarles junto con mi compañero Jan sobre el artículo que escogimos para la materia de mejoramiento animal. Como tal, el artículo se llama Principales herramientas moleculares en ciencia animal. Los autores son Aranguren, Machado y Montes, de los cuales pertenecen a las universidades UNES y Universidad de Sucre. El artículo fue escrito en el 2013 y de lo que vamos a hablar de las principales herramientas moleculares, debemos decir que son herramientas que han revolucionado la ciencia animal y permitiendo avances. Como les dije, hacemos esta presentación Giancarlos Hernández Rivera y Nicole Castillo Gil, estudiantes de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En cuanto a la introducción de este artículo, podemos decir que la domesticación animal viene desde hace más de 10.000 años. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, se ha podido desarrollar la genética y la biología molecular dentro de este espacio de domesticación animal. Esto lo que ha hecho es una transformación en la ganadería moderna, por lo que se han utilizado herramientas como la PCR, los marcadores moleculares y la secuenciación genética para aumentar la productividad y la sostenibilidad. Dentro de la importancia de las herramientas moleculares, tenemos que estas técnicas son sumamente importantes. Estas técnicas moleculares son importantes porque nos permiten conocer a profundidad la constitución genética de las especies animales. Además, nos ayudan a mejorar la selección asistida y optimizar el diagnóstico de enfermedades a futuro. Además, la aplicación de las herramientas moleculares nos permiten acelerar los procesos de mejoramiento genético y desarrollar sistemas más eficientes de producción animal en diversos contextos. Dentro de las diferentes herramientas moleculares que encontramos, tenemos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta fue desarrollada por Karim Mullis en 1986. Lo que hace es facilitar la amplificación de fragmentos especificados de ADN para estudios genéticos especializados. Gracias a esto, su estudio se ha extendido al diagnóstico de enfermedades, a como lo mencioné ahorita, la selección genética y el análisis de diversidad microbiana en entornos ganaderos. Además, debemos decir que esta herramienta es muy precisa y además es rápida, lo que hace que esta técnica se convierta indispensable en la investigación de la producción animal. Bueno, en este mapa mental podemos ver que, como lo mencioné ahorita, este concepto se dio por Karim Mullis en 1986 y nos da un concepto más amplio del ADN. Además, podemos decir que el proceso de PCR consta de 3 pasos, uno que es la desnaturalización, el otro que es la hibridación y el tercero que es la elongación. Es muy importante ya que nos ayuda con la selección genética, nos ayuda a prevenir enfermedades, además nos ayuda con el parentesco y la caracterización. Y además, en el tiempo actual, en los avances recientes, se tiene que está el PCR en tiempo real, el PCR digital, NASBA y LSR. Además, estas aplicaciones en la ciencia animal encontramos que nos ayudan, como lo mencioné ahorita, en el diagnóstico de enfermedades, en la diversidad genética, en ayuda y apoyo en la selección asistida y en la investigación a la biotecnología. Además, los marcadores moleculares nos ayudan a identificar eficazmente las variaciones genéticas entre algunos individuos. Existen diversos tipos como los microsatélites, el SNP, y los que podemos ver en pantalla. Estos marcadores nos ayudan a identificar la diversidad genética, al mejoramiento animal y a tener una identificación precisa de individuos con características deseables para programas de reproducción selectiva. Aquí en pantalla podemos ver los tipos de marcadores moleculares, entre los que están el proteico y el ADN. En los proteicos encontramos los isoenzimas y podemos ver en pantalla los marcadores moleculares de ADN. Entonces, lo que como tal diferencian estos tipos de marcadores son la dominancia, el polimorfismo, la precisión y los costos y rapidez. En cuanto a la variación genética y marcadores moleculares, tenemos que ellos constituyen un factor clave para la evolución y el mejoramiento animal sostenible. Los marcadores moleculares mencionados anteriormente permiten identificar diferencias genéticas significativas entre individuos y poblaciones, utilizándose extensivamente en selección asistida, como ya se ha mencionado repetidas veces, diagnóstico temprano de enfermedades, estudios comprensivos de diversidad genética para conservación y mejoramiento de razas.
Es decir, que podemos ver en pantalla un resumen de lo que como tal son los marcadores moleculares. Son muy importantes porque primero tienen un impacto en la biotecnología, que es que nos ayudan a mejorar la selección genética en diferentes especies o en diferentes razas. Además, nos ayudan a tener una estrategia de reproducción sostenible. Como lo mencionaba ahorita, ellos nos ayudan a identificar esos genes que tienen esas características productivas, es decir, que nos sirven en la producción y que nos ayudan a tener más variaciones de individuos con características que deseamos. Además, existen algunos tipos de marcadores moleculares, como los que vemos en pantalla, el polimorfismo de nucleótido simple, de variaciones puntuales en el ADN, los microsatélites, que son secuencias repetitivas de análisis de parentesco. Y bueno, más allá de esto podemos ver algunas aplicaciones de los marcadores moleculares como la diversidad genética, el diagnóstico molecular, la selección genética y la conservación de especies. Las siguientes diapositivas las va a explicar mi compañero, pero yo voy a dar respuesta a mi pregunta. Entonces la pregunta que yo formulé con respecto a este artículo fue ¿qué ventaja tienen los microsatélites frente a otros marcadores moleculares? En cuanto a la respuesta, pues encontré que los microsatélites o SSR, que son secuencias simples repetidas, tienen múltiples ventajas que los han convertido en uno de los marcadores moleculares más utilizados y aceptados por la comunidad científica. Son altamente polimórficos, lo que quiere decir que detectan una gran variabilidad genética entre individuos, incluso la variabilidad genética dentro de la misma población. Además son codominantes, lo que permite distinguir entre homocigotos y heterocigotos. Otra ventaja es que tiene alta reproducibilidad y los resultados obtenidos pueden repetirse con consistencia en diferentes laboratorios. Presentan una elevada transferibilidad, son muy útiles en investigaciones comparativas, además pueden servir con poca información genética disponible, es muy rápido, sencillo, económico, facilita su aplicación en programas de mejoramiento genético, nos ayuda para análisis de parentesco, diversidad genética, entre otros. Su uso eficiente depende de la existencia de información previa sobre las regiones repetitivas del genoma en la especie de interés, aunque actualmente en muchas especies domesticadas ya existen múltiples microsatélites caracterizados. Buenas noches, les presenta Giancarlos. Vamos a hablar acerca de la secuenciación genómica. Esta permite conocer el genoma completo de diversas especies animales con extraordinaria precisión. Métodos avanzados como la biosecuenciación y la terminación reversible han mejorado significativamente la exactitud en estudios genéticos y análisis evolutivos de especies. Pues esta ha sido una revolución en la ciencia animal. ¿Qué ventajas ha traído sobre los métodos tradicionales el análisis genético? Pues antes el estudio genético dependía de análisis indirectos o de marcadores moleculares específicos. Con la secuenciación de segunda generación, ahora podemos leer genomas completos con una precisión increíble. Esto permite identificar poliformismos de nucleótido simple, SNP, y analizar la variabilidad genética con mayor rapidez. Eh, y no solo ha facilitado la identificación de genes clave en especies domésticas, sino que también ha permitido desarrollar estrategias más eficaces para el mejoramiento genético. Por ejemplo, el primer genoma de vaca ensamblada en 2009 se obtuvo mediante millones de lecturas fragmentadas del ADN, lo que abrió el camino para estudios de genómica comparativa en bovinos. Sin embargo, aún existen desafíos de implementación masiva de estas técnicas en la industria pecuaria, pues ya que el costo sigue siendo un factor limitante, aunque la tecnología ha avanzado, los equipos de secuenciación requieren inversión significativa y un procesamiento bioinformático muy complejo. Además de esto, aún no existe una estandarización completa en la interpretación de datos genómicos para diferentes especies. Vamos a ver ahora acerca de lo que algo importante que hablé anteriormente, que es herramientas bioinformáticas en ciencia animal. Entonces, en el ámbito de la gestión de datos genéticos, bases especializadas como NSBI, EMBL y DDBJ, estos almacenan y organizan volúmenes masivos de información genética para su uso científico.
Entonces, ¿cómo ha cambiado de alguna forma en la que procesamos la información genética? Pues este método o estas herramientas, pues sin herramientas bioinformáticas, los datos generados por la secuenciación serían imposibles de analizar eficientemente, ya que las bases de datos que nombré anteriormente, como la NSBI, MBL y demás, permiten almacenar y comparar información genética entre diferentes especies, como lo dije anteriormente. Además, con el desarrollo de algoritmos avanzados, podemos percibir la función de genes y su impacto en la producción animal. Por ejemplo, en el estudio del genoma bovino, la bioinformática permitió identificar el SNP asociados a la producción de carne y leche, mejorando así la selección genética. Em, ¿Cómo se aplican estas herramientas en el mejoramiento genético? Pues se integran en programas de selección asistida, se analizan datos genéticos de poblaciones y se predicen combinaciones genéticas óptimas para mejorar rasgos productivos sin comprometer la diversidad. Acá tenemos eh, como un tema con el cual se puede realizar pues sí, con estas herramientas de bioinformática en ciencia animal, que es un tema muy importante como la microbiota del rumen. Vamos con la siguiente, que sería aplicaciones en diagnóstico animal. Mm, bueno, estas técnicas moleculares han mejorado la precisión diagnóstica en enfermedades animales. PCR y otras metodologías avanzadas permiten identificar patógenos con mayor sensibilidad y rapidez. Durante mucho tiempo, pues eh, el diagnóstico de enfermedades en animales dependía de técnicas tradicionales. ¿Cuáles eran estas limitaciones de estos métodos? Antes, los métodos como la observación microscópica en brotes de sangre tenían baja sensibilidad, especialmente en las fases subclínicas de las enfermedades. Además, las pruebas inmunológicas como ELISA, IFI y IAI dependían de la concentración de antígenos y anticuerpos, lo que podía generar falsos negativos en ciertas condiciones. Exactamente, otro de los problemas que pues era la detención tardía de enfermedades, lo que dificultaba el control epidemiológico. La implementación de herramientas moleculares como la PCR, que se nombró anteriormente mi compañera, mejoró significativamente la precisión diagnóstica, permitiendo detectar infecciones con muy poca carga microbiana y de manera más temprana. Pues como ha evolucionado este diagnóstico molecular para hacer más eficiente la detección de patógenos, variantes de PCR como la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, la NASBA y la reacción en cadenas de la ligasa, LCR, pueden diferenciar microorganismos a nivel de especie, genotipo y subtipo, lo que es esencial en estudios epidemiológicos. Además, técnicas avanzadas como la amplificación de desplazamiento de hebra, SDA, han optimizado la velocidad de detención en muestras biológicas. Pues estas herramientas han permitido un mejor monitoreo de enfermedades en poblaciones animales, reduciendo así la propagación de patógenos y mejorando la bioseguridad en sistemas de producción. Em, entonces vamos a hablar acerca de las herramientas moleculares en diagnóstico animal. Ya hemos hablado sobre el impacto de la PCR, pero existen otras herramientas moleculares que han cambiado la forma en que diagnosticamos enfermedades. Además de la PCR y sus variantes, las técnicas de secuenciación genética han permitido caracterizar patógenos con más gran precisión. Al analizar el genoma de microorganismos se puede determinar su resistencia a antibióticos o su potencial de contagio. Bueno, un ejemplo claro es el uso de secuenciación en tiempo real en enfermedades infecciosas. El ganado bovino en ganado bovino, esta técnica ha permitido detectar agentes patógenos con mayor rapidez y ayudar a diseñar tratamientos específicos. ¿Qué desafíos se enfrentan? Pues la implementación masiva de estas tecnologías en la industria pecuaria. Pues el principal reto es la infraestructura tecnológica requerida para aplicar estas técnicas a gran escala. Además, se necesita personal capacitado, pues en bioinformática para interpretar los resultados correctamente. También hay una resistencia al cambio por parte de algunos productores, quienes todavía prefieren métodos tradicionales. Sin embargo, la tendencia global es integrar herramientas moleculares para mejorar la salud del animal y seguridad alimentaria. Bueno, ahora vamos con mi pregunta. La pregunta que yo formulé es esta.
cómo han influido las herramientas moleculares en la redefinición de los mecanismos tradicionales de mejoramiento genético y cuál es su impacto en la preservación de la diversidad genética en especies domésticas. Pues las herramientas moleculares han redefinido el mejoramiento genético, reemplazando la selección basada en fenotipo por enfoques más precisos como la identificación de QTLS y SNPS. Esto ha permitido una selección más eficiente de individuos con características productivas deseables, optimizando los tiempos y costos de los programas de mejoramiento. Sin embargo, la aplicación intensiva de estas técnicas puede reducir la variabilidad genética y aumentar el riesgo de endogamia, afectando así la capacidad adaptiva de las poblaciones. Para mitigar estos efectos, se han desarrollado estrategias como la conservación de germoplasmas, el uso de mapas genéticos poblacionales y la integración de herramientas bioinformáticas para monitorear así la variabilidad genética. La combinación de selección molecular con manejo genético sostenible es esencial para garantizar sistemas de producción eficientes sin comprometer la diversidad genética. Muchas gracias por su atención.